carácter coyuntural, pero que tiene que ver precisamente con el manejo del presupuesto que se da a los partidos políticos. Ayer vimos, Hamlet, la denuncia que presentó la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, puso una grabación en la que queda en evidencia que Alito Moreno conversa con alguien y se habla de la compra de escaños o de curules de los famosos plurinominales. Y solamente decían por reunirse con Alito, 1 milloncete. Y pues si quieres ser plurinominal, pues te va a costar tanto, ¿no? Entonces, ahora que se debate sobre la posibilidad de la reforma electoral, que se reduzca, que se elimine en ciertos casos la financiación a partidos políticos, que se les recorte, sobre todo cuando no hay razón de ser, no hay elecciones. Hay veces que hay años en que no hay elecciones. Pero me quedé pensando, me quedé pensando muy mucho sobre este tema de cómo, a pesar de que ya se les da un presupuesto, a los partidos políticos muy generoso, pues ahora resulta ser que ponen a la venta los cargos de diputaciones plurinominales. Entonces, yo creo que sí urge también por eso la reforma electoral, pero ¿cómo evitar lo otro, querido diputado, querida Yas? Es muy importante el avance de la reforma porque va a permitir que la representación de las entidades federativas sea palpable. En este momento los diputados representan distritos y conforme a la iniciativa del presidente, los diputados ahora representarán a los estados como ocurre con el Senado de la República. Y además, mira, las cosas han cambiado a nivel federal, en el tema de la distribución de los presupuestos. Pero lamentablemente, en muchas entidades federativas todavía no se aplica el principio de austeridad en los congresos locales. Hay entidades donde todavía los legisladores locales tienen margen para la negociación de los presupuestos con el tema de los moches. Es muy importante por eso ganar mayorías en los congresos locales para desterrar esas prácticas nocivas. Y se va avanzando. Hubo ajuste presupuestario importante al Congreso, por ejemplo, en el estado de San Luis Potosí, que ya tiene una mayoría integrada por legisladores de la coalición. Viene un ajuste importante en el Congreso del estado de Quintana Roo, de tal manera que se puedan limpiar las instituciones legislativas también a nivel local. Y los cabildos, Jaime, es muy importante. Hay municipios del país en el que los regidores ganan más que el presidente de la República, o ganan más que los diputados federales, o ganan más que los senadores de la República. Y esta iniciativa también pretende reducir el tamaño de los cabildos, así que va a tener impacto en los casi 2.500 municipios de nuestra nación y un beneficio económico para la ciudadanía, para toda la sociedad. Son muchos los beneficios de esta reforma electoral y es un proceso gradual. El presidente de la República lo ha mencionado en muchas ocasiones, ¿no? Las escaleras, cómo se tienen que barrer de arriba hacia abajo. Y hasta que la cuarta transformación permee en el último peldaño, pues se va a lograr este objetivo de que los recursos alcancen. Y te voy a poner el ejemplo muy claro e inmediato de las elecciones del próximo año 2023. El presupuesto estatal más grande del país es el del Estado de México. Tiene un presupuesto superior al de muchas naciones de Centroamérica y casi equivalente al de algunas naciones de Sudamérica. O sea, puede ser un país el Estado de México, también por el tamaño poblacional que tiene y la dimensión de su electorado. Qué importante va a ser que Delfina gane la gobernatura del Estado de México y que con un equipo de personas comprometidas con la cuarta transformación haga un manejo transparente de las finanzas en el Estado de México. Y lo mismo ocurra en el estado de Coahuila. Ojalá que ahí nos represente Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad, quien ha hecho un extraordinario trabajo. Y estoy seguro que las cosas van a cambiar, porque no me queda la menor duda que el clan, que todavía tiene el control en ambas entidades federativas, pues se han enriquecido a partir de
extirpar recursos que son de todos los ciudadanos, en un modelo muy similar a lo que todavía está ocurriendo en el instituto y en los partidos de oposición, Jaime. ¿Cómo ves tú, querida Jazz, este tema? Que es complicado, es proceloso, pero pues ojalá, ojalá que, imagínate, que pudiéramos realmente pensar que, porque el Estado de México va a ser una batalla, va a ser la madre de todas las batallas, pero si gana ahí Delfina, como dice el diputado Hamlet Almaguer, hombre, las cosas van a cambiar en muchos sentidos, eso espero, y también en Coahuila. ¿Tú cómo lo ves? No, bueno, si la pregunta es que si vamos a ganar, así lo veo. Eh, pero bueno, mira, justamente estoy leyendo aquí los comentarios de quienes nos están viendo y dice, por ahí había un comentario que decía que, pues, esto no es nuevo, ¿no? O sea, que salga, una noticia como esta, donde los partidos políticos venden las candidaturas, ¿no? Y decía aquí, pues, no es nada nuevo. No, no es nada nuevo, definitivamente. Lo que sí es que casos como este, ¿no? Como este que acabas de hacer mención, lo que sí es que nos termina dando la razón, ¿no? O sea, terminan siendo cada vez más argumentos más sólidos de que, pues, teníamos razón de Eso, empujar sí, una sí, sí, reforma como esta. así es. ¿No? Yo a mí después de esta gran, de este gran ejercicio que hizo el INE, donde sale y pregunta a la ciudadanía qué piensa al respecto de esta propuesta en reforma electoral, a mí me da una idea de que esta iniciativa de reforma democrática electoral, pues ya no es del presidente, es del pueblo, ¿no? O sea, es un clamor del pueblo justamente porque no es nuevo esto que ya sabíamos, esto que mencionas tú, donde pareciera ser que es un negocio, ¿no? El tema político, el tener un partido político, las candidaturas, es más, se venden hasta las candidaturas las que se van a perder, ¿no? O sea, porque eso es negocio, ¿no? Esto, cómo se vendían los partidos pequeños, ¿no? Porque es tu resto que te permite ganar una votación, ¿no? En una cámara. O sea, es decir, todo este teje político, justamente ya lo conocíamos, ¿no? O sea, el pueblo lo sabe, lo conoce, lo reconoce, y justamente por eso es que, pues, hay toda una propuesta que regula, que modifica, que pone un encuadre distinto, que nos pone en distintas situaciones, que permiten, erradicar estas prácticas, insisto, porque el problema no es hablar de un partido o de otro, ¿no? O sea, el problema no es el PRI, no es el PAN, no es todo el resto de partidos, sino sus prácticas, estas prácticas nefastas, ¿no? Y es lo que hay que erradicar. A mí me parece que tiene mucho sentido, por ejemplo, eh, cómo desde este gobierno ha permitido ir evidenciando, ¿no? Esto que tú dices, ¿no? Que tú nos pones aquí sobre la mesa, donde, bueno, es que hay hasta grabaciones donde ocurre esto, pero no solamente eso, en temas, por ejemplo, de dineros, de recursos, ¿no? El gobierno ha podido ir evidenciando cómo se ha malgastado el dinero del pueblo, ¿no? El INE es uno es un gran ejemplo, ¿no? Por supuesto que los partidos políticos ha sido otro de los grandes ejemplos. Aquí lo dijo también el diputado Hamlet, o sea, no en todos los congresos locales hemos podido llegar a profundizar, a llevar a la práctica el tema de la austeridad, ¿no? Y habría ahí que recordar, porque hay que estarlo recordando, dice también Andrés Manuel, que hay que mantener viva la historia, ¿no? Para que no se nos olvide, que justamente ha sido el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que desde inicio ha insistido en el tema de la austeridad, eh, y antes de que llegáramos a la presidencia de la República, nuestros primeros diputados y diputadas ya aplicaban el tema de la austeridad. Si bien no lo podían hacer de manera constitucional, recordemos que es desde estos primeros legisladores
que se proponía que se quitaran la mitad de su sueldo. Y no que se lo quitaran así en un ente que quién sabe dónde quedaba la otra mitad, sino ya había programas que beneficiaban, sobre todo en ese entonces, a jóvenes, ¿no? A las juventudes, y justamente poniendo el dedo en un tema muy delicado que tiene que ver con la seguridad, ¿no? O sea, si ustedes recuerdan, en el 2015, diputadas y diputados federales por Morena donaban la mitad de su sueldo para un programa que se llamaba Becarios sí, sicarios no. Sí. Eso es ir evidenciando, eso es ir poniendo el ejemplo, esto es ir barriendo las escaleras de arriba para abajo, ¿no? A mí me gusta mucho retomar cuando hablamos sobre todo en temas de recursos, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la reforma electoral, recordar esta frase que ha dicho Andrés Manuel, donde él ponía le daba sentido a hablar de la política y decía, la política es pensamiento y acción, ¿no? Y en tiempos de transformación, la acción es convicción. O sea, es decir, convicción es la seguridad, la certeza de que algo puede ocurrir. O sea, es decir, hacer política en tiempos de transformación, o sea, quienes venimos de este movimiento transformador, nos queda claro que hablar de una reforma electoral y plantear, por ejemplo, en este caso, el presupuesto de esta manera, es porque lo hemos hecho acción. O sea, es decir, tenemos la convicción de que se puede hacer. Sabemos que un partido político es capaz de sostener su vida política, su activismo y su militancia, más allá de estos grandes recursos que se les han dado como anteriormente era. O sea, tenemos la certeza y la seguridad de que se puede hacer política desde otros espacios mucho más austeros, por decirlo de una manera, ¿no? Pues yo quisiera agradecerles a ambos, a Yasmín Ugalde y al diputado Hamlet Almaguer. Miren, yo soy de las personas que estoy convencido de que en México necesitamos de la deliberación, del debate de ideas. Debate de ideas no a partir de discursos panfletarios, no a partir de insultos, gritos y escupitajos, no. Yo creo que en México requiere, necesita, le urge que haya debates, deliberaciones. Y a mí me encanta este espacio de cuarto grado, porque precisamente es un esfuerzo que apuesta por hacer pensar a la gente, ¿no? Aguijonearla, aguijonearla con ideas, con información. Y yo por eso le agradezco a Yasmín Ugalde su participación y también al diputado Hamlet Almaguer, que siempre, siempre, la verdad, es muy generoso con su tiempo, hay que reconocerlo. Y la verdad, siempre que hablamos con él es muy interesante. Así es que les quiero agradecer a ambos su participación en este espacio de cuarto grado. Querida Yasmín y querido diputado Hamlet Almaguer. Muchísimas gracias a ti, Jaime, al espacio, al auditorio de Sin Censura, que nos recibe cada semana, por supuesto. También estamos muy agradecidos, por supuesto, con nuestros invitados, como el día de hoy. Hamlet, agradecerte muchísimo, no solamente por la disposición que siempre tienes, sino justamente que nos traes mucho más elementos que nos permiten ir comprendiendo las distintas coyunturas y, sobre todo, tener, como bien dice Jaime, una discusión, pero mucho más profunda y seria, ¿no? No como esta que de repente se da desde la oposición o, o que a veces en las redes sociales también, un tanto una discusión bastante banal, ¿no? Nos permite tener elementos a partir de nuestras invitadas, nuestros invitados, a ir comprendiendo a detalle, a profundidad, los temas que van ocurriendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, los que el día de hoy platicamos. Agradecerles muchísimo. Querido diputado Hamlet Almaguer, muchísimas gracias de verdad, ¿eh? Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Yasmín, a toda la audiencia. Me encuentran en Twitter como Hamlet-Almaguer. Les vamos a estar informando sobre la reforma electoral, el avance en los temas del presupuesto y una cuestión muy particular que está ahora en el debate público y es la petición exigencia del senador Monreal sobre el desafuero de la gobernadora Laida Sansores. Pues lo manifestamos en redes sociales. Un senador no puede exigir el desafuero de un servidor público
La única instancia facultada para eso es una fiscalía, ya sea la local o la federal que corresponda en cada caso. Y pues solicitar respeto a la colegisladora. Nosotros nunca le exigimos nada al Senado. Les hacemos llamados muy atentos, peticiones de que avancen en las reformas constitucionales o legales que aprobamos primero en la Cámara, como la de Guardia Nacional. Fue muy doloroso ver cómo en la primera legislación secundaria en materia de guardia, el senador Monreal simplemente se abstuvo en la votación en un pues franco desacuerdo, ¿no? con lo que aprobamos en la Cámara y que iba en línea con el proyecto de nación del presidente de la República. Entonces ahora, acá en la comisión jurisdiccional que procesa los desafueros, pues sí, pedirle al senador respeto y prudencia al actuar de la colegisladora. Que tengan muy buena noche. Muchísimas gracias. Yo me sumo a esas palabras del diputado Hamlet Anaguer. Bueno, queridos amigos, pues nada, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.